ya, ¿no? Los errores innatos son muy frecuentes, muy complejos y muy frecuentes. Miren, hay más de 1500 entidades de errores innatos y pueden estar presentes en uno de cada 600 recién nacidos vivos. Por eso es muy importante hacer el tamiz metabólico neonatal, porque las que tienen tratamiento o manejo específico, pues, se tienen que detectar a tiempo. ¿Ok? Dice, menos de la mitad de los errores innatos se presentan en el periodo neonatal. Entonces, las galactosemias, las acidemias orgánicas, todas esas que empiezan, o más bien, pues ni siquiera la fenilcetonuria, pero muchas más empiezan cuando empieza la lactación. Entonces, a partir de los 4 a los 6 meses, cuando empiezan a probar alimentos diferentes de la leche, pues son pacientes que no pueden metabolizar las proteínas, muchos de ellos, ¿no? Y de recién nacidos, pues que solo toman leche, las que vamos a ver con alteraciones, pues son la hiperplasia suprarrenal congénita que vimos en las autosómicas recesivas, las galactosemias, que son por tomar leche, la fenilcetonuria. Ujú. Dice, el error innato más frecuente es la hemocromatosis, con una incidencia de 1 en 300, seguida de la hipercolesterolemia familiar, que es de 1 en 500. Vamos a ver entonces la clase también de hipercolesterolemia familiar, que es de las más frecuentes que hay. Dice, los factores ambientales son cruciales para determinar el fenotipo de cada paciente. ¿Cuáles son los factores ambientales? Pues sobre todo la nutrición, mm, la rehabilitación, el manejo neurológico. Entonces, cuando se hace un tamiz metabólico neonatal, la técnica que se usa es una espectrometría de masas en tándem. Y entonces en esa em, es un aparato que separa las moléculas que están en esa gota de sangre seca. Y entonces va a determinar por tamaño y por carga qué metabolitos son los que están presentes. Y entonces si alguno está en una cantidad más elevada, pues eso es lo que vamos a poder ver en el tamiz. Ajá. Pues aquí están algunos de los que se pueden detectar, como por ejemplo del metabolismo de los lípidos, es de hidrogenasa silcoenzima A de cadena corta, de cadena media, de cadena larga, glutarilcoenzima A deshidrogenasa, propionilcoenzima A carboxilasa, metilmalonilcoenzima mutasa, isovalerilcoenzima A de hidrogenasa. Y también hay pediatras y genetistas, pero no tantos, que son expertos de errores innatos del metabolismo. Entonces, acuérdense que no tenemos que saber todo. Lo que tenemos que saber es saber referirlo. ¿Ah? Entonces, lo puedo estudiar y le puedo explicar a los pacientes y leo los artículos y todo, pero si hay alguien que se dedica a hacer ese manejo, pues hay que referirlo. De las más conocidas, pues la fenilalanina hidroxilasa, que da la fenilcetonuria, tirosinemia tipo 1, ¿cuál otra? Enfermedad de orina de jarabe de Maple. Ahorita va a salir una diapositiva, por ejemplo. Estos bebés huelen a miel, huelen a hot cake. Entonces, pues a veces consulta la mamá y les pregunta si su orina huele a hot cake o su bebé huele a hot cake. Y es un olor dulce, no es un error innato del metabolismo. Y también hay otros que huelen menos bien, ¿no? Ahorita creo que viene una diapositiva de los olores característicos. Entonces, el metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que operan en un organismo para mantener las funciones celulares. Y estos procesos están organizados por vías metabólicas específicas. Y las vías metabólicas son gigantes.
¿no? Entonces son como redes enormes de cómo se entrelazan y cómo coinciden todas esas vías para que pueda funcionar el organismo y obtener energía y metabolizar los nutrientes, ¿no? Bueno, entonces este es un ejemplo de una red, pues, de caricatura, de didáctica, pero para que podamos entender la fisiopatología, ¿no? Entonces, lo que normalmente pasa, pues es que de un sustrato hay una reacción química que va a dar un producto. Y ese producto pues puede tener diferentes vías, ¿no? Con diferentes enzimas que trabajan ahí. Entonces acá dice, ¿cuáles son los efectos biológicos generados por el bloqueo de la vía metabólica? Entonces de A voy a tener B, de B voy a tener C, de C voy a tener D, y en cada paso pues va a actuar una enzima diferente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre si deja de funcionar esta enzima? La número 2. Bueno, pues primero va a haber una toxicidad directa por la acumulación del sustrato. Entonces va a haber mucho B, ya no puede pasar a lo demás. Va a haber una acumulación que puede ser tóxica. Y después, ¿qué más va a pasar? Pues no voy a tener C ni voy a tener D. Entonces voy a tener deficiencia de los productos metabólicos. Y luego voy a tener las rutas alternas. Entonces puede ser que se vuelva a activar la misma vía, se inhibición o activación de la misma vía o de diferente vía por retroalimentación. Entonces puede generar una nueva vía, que es a lo mejor esta de E, y puede generar otra. Entonces, eso me va a dar enfermedad. Me va a dar enfermedad que tenga mucho B, me va a dar enfermedad que no tenga productos, me va a dar enfermedad que se reactiven estas mismas vías, o me va a dar enfermedad que exista el flujo hacia vías secundarias que antes no existían. ¿Ok? Pues esa es la fisiopatología de los errores innatos del metabolismo. Cada una de estas enzimas que vimos que se pueden medir en el espectrómetro de masas, pues tiene ese efecto. Entonces siempre lo cuentan como si fuera una carretera que está bloqueada. Entonces esa enzima está bloqueada, no funciona. Y cuando no funciona, pues causa todo este desorden, ¿no? En el metabolismo. Bueno, entonces esas 1800 enfermedades o 1500 enfermedades del metabolismo las vamos a poder dividir en enfermedades por efecto de síntesis o catabolismo de la molécula compleja, en enfermedades por acúmulo de sustancias tóxicas y en enfermedades por déficit energético. Entonces, dentro de las que están por efecto de síntesis y catabolismo, vamos a tener las enfermedades lisosomales y peroxisomales. Las más conocidas y de las más frecuentes son las mucopolisacaridosis, que son las que vienen en su programa. Y vamos a ver también ahorita un resumen de esa enfermedad. Pero hay otras. En la mucopolisacaridosis se acumulan dentro de los lisosomas los glicosaminglicanos, que son derivados de los carbohidratos. Pero también hay enfermedades que dan por acumulación de los derivados de los lípidos. Entonces va a haber esfingolipidosis, como Gaucher, Niemann-Pick, gangliosidosis. Todas estas son por acumulación de metabolismo de lípidos en los lisosomas. Y va a haber otras que son enfermedades de transporte y procesamiento, como la fibrosis quística, que ya vimos, o la hemocromatosis. Entonces, estas se caracterizan por deterioro neurológico progresivo, fenotipos dismórficos. No dependen de la dieta, entonces no, el manejo no es con dieta, porque lo que se está acumulando es dentro de los lisosomas. Dice solo las enfermedades por depósito em, y afectan principalmente el hígado, el vaso, el riñón, sistema nervioso central, hematológico, músculo esquelético y miocardio. Entonces, esos lisosomas que van acumulando los glicosaminglicanos o esos lisosomas que van acumulando los esfingolípidos,
tienen sus efectos en estos órganos. Entonces son pacientes que van a tener discapacidad intelectual y que van a tener hepatosplenomegalia y fatiga, cardiopatía. Ajá. Entonces ahí hay que pensar una enfermedad de depósito lisosomal. Luego vamos a tener las enfermedades por acúmulo de sustancias tóxicas. Entonces dentro de estas se van a encontrar las aminoacidopatías, como la fenilcetonuria, la tirosinemia y la homocistinuria. Las acidurias orgánicas, los trastornos del ciclo de la urea y las intolerancias a los azúcares, como la galactosemia y la fructosemia. Em, entonces, estas se van a presentar como si fuera una intoxicación o como si fuera una sepsis. Entonces, va a haber vómito, letargia, falla hepática, convulsiones, coma, cuando ya es progresiva, retraso psicomotor o miocardiopatía. Entonces, estas se manifiestan en los bebés que están internados como en la terapia intensiva y que pueden pensar que son sepsis o infecciones, ¿no? En el recién nacido. Y puede ser un error innato del metabolismo. Entonces, el manejo de esos bebés que están convulsionando, que están ictéricos, que tienen vómitos, que tienen letargia, que tienen hipoglucemias, ¿no? Las galactosemias hacen hipoglucemias. Ya llegaron. Este, hay que pensar que puede ser un error innato del metabolismo, ¿ok? Y dice, se produce una afectación principalmente empática, muscular, neurológica, de inicio en el neonato, lactante o escolar, tras un periodo libre de síntomas. Los síntomas se confunden fácilmente con un estado de sepsis. Ajá. Entonces, llegan, hay que referirlos, o sea, hay que referirlos. Y hay que aprender a tomar bien los tamices metabólicos, porque esa es otra. Parece fácil, pero no es fácil, amigos. Ya lo irán aprendiendo en su vida real. Bueno, y luego están las enfermedades por déficit energético, que estas son la glucogenosis, que bueno, que pueden ser como distrofias musculares, defectos de la gluconeogénesis, acidemias lácticas congénitas, trastorno de oxidación de ácidos grasos o enfermedades de cadena respiratoria mitocondrial, que también ya hemos visto. Ay, entonces no se produce la energía suficiente, ¿no? Entonces, si no tienen energía suficiente, ¿qué va a haber? Pues va a haber hipotonía, miopatía, falla cardíaca y hepática. Se relaciona con factores desencadenantes como infecciones, ayuno, cirugías, otras situaciones estresantes, ¿no? Entonces, ante un estrés que requiere energía, pues hay todo esto, ¿no? Hay crisis convulsivas, hay debilidad, hay falla hepática y hay acidosis láctica. Entonces, cuando le miden el ácido láctico, va a estar súper elevado en el manejo de los errores innatos, pues es hacer un tamiz metabólico, este, porque vamos a medir también la presencia de todos esos aminoácidos, o si de la galactosa está alterada, si la fenilcetonuria está alterada, si la orina en jarabe de maple, si la metionina, la tirosina. O sea, todos esos nos orientan a pensar en un error innato del metabolismo. Y por eso los bebés de la terapia intensiva, dentro del abordaje, tienen un tamiz metabólico. Ajá. O sea, aunque ya se los hayan hecho y aunque ya haya salido normal, pero si están abordando en el protocolo de sepsis y de falla hepática, se debe incluir un tamiz metabólico ampliado. Bueno, entonces, las acidemias orgánicas pueden ser, de las más frecuentes son la acidemia metilmalónica y la acidemia propiónica, y también puede ser el defecto múltiple de las carboxilasas. Entonces, aquí va a haber una alteración del metabolismo de las proteínas, los lípidos y los carbohidratos. Y acidemia orgánica, pues quiere decir que va a haber una acidosis metabólica. Entonces, también en el abordaje vamos a ver que se tienen que hacer gasometrías. Ajá. Se tiene que hacer determinación de lactato y se tiene que hacer determinación de amonio. Entonces, si hay una hiperamonemia, eso va a dar un daño neurológico. Entonces,
el amonio puede estar elevado de forma leve o de forma moderada. ¿Y cómo se va a presentar en el paciente? Son bebés, ¿eh? Acidemias orgánicas, con vómito, con signos de encefalopatía, o sea, va a estar letárgico, va a estar hipotónico, a lo mejor va a estar irritable, neutropenia y trombocitopenia también pueden estar. Pues imagínate, es un bebé que está vomitando, que está adormilado, a lo mejor está amarillo y se tiene que saber ese abordaje, ¿no? Entonces, a ustedes les llegan esos pacientes en su servicio social o en el internado, pero ahí están apoyados, ¿no? O sea, hay residentes de urgencias, hay residentes de pediatría. Pero un día ustedes van a ser el residente, amigos. Tienen que irse acordando de estas cosas y volverlas a revisar y estudiar, ¿no? Y pensar que puede ser algo genético. Y actualmente en los países ricos, dentro del abordaje de estas terapias intensivas neonatales, están los exomas. Entonces, así como vamos a pedir el lactato, la gasometría, el amonio, el tamiz metabólico, vamos a pedir un exoma, ajá, una prueba genética molecular para saber si esos bebés tienen alguna enfermedad genética. Porque muchos de estos errores innatos pues se confunden con sepsis y piensan que es algo infeccioso y que es algo infeccioso y que es algo infeccioso y se mueren. Y en realidad era una falla enzimática genética que tenía otro manejo diferente, ¿no? Entonces, pues hay que considerar. Y pues que cada vez, pues eso va a ser más frecuente, ¿no? Este, que se hagan pruebas genéticas dentro del abordaje de las diferentes especialidades. Bueno, va a haber otra que son los defectos de oxidación de los ácidos grasos. Uy, estos también son bien feos. Bueno, por ejemplo, pueden ser las deficiencias de deshidrogenasa, acetilcoenzima A deshidrogenasa, que puede ser de cadena corta, mediana o larga. Y estos se conocen como los defectos de beta oxidación. Em, Estas deshidrogenasas de ácidos grasos lo que pueden hacer es que causan desmielinización y es progresiva. Entonces, pues es un síndrome regresivo donde pierde las habilidades que estaban previamente adquiridas. Em, Se puede manifestar, dice, como una hipoglucemia hipocetósica, como hiperamonemia, cardiomiopatía. Puede haber síndrome de rellenos de cadena media. Em, bueno, y esta deficiencia de acetilcoenzima deshidrogenasa es común en estos errores innatos del metabolismo. Hay algo que no les dije, es que los errores innatos del metabolismo ya no se van a llamar así, ya se van a llamar enfermedades metabólicas congénitas, porque se determinó que decir un error metabólico es como algo despectivo, ¿no? A los pacientes no les gusta escuchar que tienen un error metabólico, o a los papás no les gusta escuchar que sus hijos tienen un error innato del metabolismo. Entonces ya se van a llamar enfermedades metabólicas congénitas. ¿Ok? Pero bueno, cuando escuchen esos términos, pues ya ustedes saben a qué se refiere. Quiere decir que es algo genético, que no permite que la enzima funcione bien y que por lo tanto pues no se metabolizan y se acumulan y falta el producto y sobra el sustrato, ¿no? Se acumula. Y miren, lo que les contaba del olor especial en las enfermedades metabólicas. Entonces, en la enfermedad de jarabe de Maple, que es cuando están elevados los aminoácidos de cadena, no me acuerdo cómo se llama, pero es la cadena lineal, que son la lisina, la metionina, la arginina, no sé si es cadena sencilla, huelen a azúcar,
pues es la enfermedad de jarabe de arce. La fenilcetonuria dice que huele a granero, pero también decían que olía a orina de rata. O sea, los que no sabemos cómo huele la orina de rata, pues está difícil, pero tienen un olor específico. La tirosinemia huele a col, la deficiencia de carboxilasa huele a orina de gato, la aciduria isovalérica huele a pies sudados, la homocistinuria huele a piscina y la aciduria glutárica tipo 2 tiene un olor agrio. Entonces, a lo mejor no podemos determinar si huele a granero, ¿no? Pero sí tiene un olor característico, sí son bebés que huelen raro. Entonces, a lo mejor los papás pueden referir eso, sobre todo cuando les cambian el pañal, ¿no? Porque la orina es la que huele. Em, mm, mm, mm. Por ejemplo, la enfermedad de jarabe de Maple está dentro de las enfermedades neurológicas tipo 1, que son por intoxicación. Entonces, esa manifiesta de los 4 a los 5 días, está asintomático con pobre succión. Después tienen hipertonía, opistótonos, crisis convulsivas, coma. Tienen olor a jarabe de maple. Pueden tener un aumento de la dinitrofenilhidracina, elevación de leucina, valina y isoleucina, que son esos aminoácidos de cadena lineal. Las acidemias orgánicas igual, pueden tener una pobre succión del 1 dentro de los días 1 al 4. Hipotermia, deshidratación, hipotonía, coma, olor a pie sudoroso, acidosis, cuerpos cetónicos, amonio. O sea, es todo un abordaje, que es lo que ustedes deben de saber, ¿no? Bueno, pues hay muchos ejemplos más. Em, Miren, este también es muy frecuente. La deficiencia de glucosa 6 fosfato deshidrogenasa o glucosa 6 fosfatasa. Y este va a dar una hipoglicemia con hepatomegalia. Son hipoglucemias, crisis convulsivas, hepatomegalia, acidosis, cuerpos cetónicos, hiperglucemia. O estas las galactosemias. Entonces estas van a dar hepatomegalia, ictericia, insuficiencia hepática, aumento del lactato, glucosa normal o hipoglucemias. Entonces cuando está una galactosemia, este, presentan hipoglucemias. Imagínate todo lo que... Todos son con espectrometría de masas en tándem. ¿No estos? El tamiz metabólico, a ver, déjame ver si tengo uno por aquí para enseñar. Ahorita vamos a ver esos datos, pero idealmente se hace pasando las 24 horas y antes de los 5 días, porque si lo hacen recién nacido, yo me acuerdo que en el internado nos decían que tomáramos una jeringa, este, una muestra de sangre de la placenta, de las venas de la placenta, y con eso hacíamos el tamiz. Yo no sé a quién se le ocurrían esas cosas. Y pues se aprende porque es lo que te enseñan, ¿no? Entonces ya después aprendemos que, pues que no, que tiene que ser del talón y que tiene que ser después de 24 a 48 horas de que nació, porque de otra manera estás midiendo también el metabolismo de la mamá, ¿no? Y entonces, pues no es confiable esa medida. Y como se va a tardar el resultado de 1 a 2 semanas idealmente, o sea, pues hay hospitales que nunca les entregan su resultado, este, por eso tiene que ser antes de los 5 días para que te dé tiempo.
de hacer el diagnóstico y el manejo antes de que tenga complicaciones o antes de que pase la etapa de recién nacido. Todo es por espectrometría de masas. Gracias a ti por la pregunta. A ver, déjenme pasar a la de los tamices. Mira, entonces, el tamiz metabólico, pues lo empezó a hacer Robert Guthrie en 1961. Por eso las tarjetas donde se ponen las gotitas de sangre se llaman tarjetas de Guthrie. Y es un papel especial hecho de algodón. No lo podemos tomar en cualquier papel, tiene que ser una tarjeta Guthrie. ¿Ok? Se empezó a hacer como el programa de detección de hipotiroidismo congénito, porque el hipotiroidismo es tratable y, y pues puedes prevenir la discapacidad intelectual y un montón de complicaciones. Y en México se empezó a hacer a partir de 1986. Es una norma ¿cómo se llama eso? Es norma oficial mexicana. Y se empezó a hacer para hipotiroidismo y después se agregó fenilcetonuria. Y actualmente creo que ya se consideran 4 básicas, pero el tamiz puede ser ampliado hasta 67 enfermedades, que normalmente se hacen en lugares privados. Pues es un procedimiento para descubrir aquellos recién nacidos aparentemente sanos antes de que se manifieste una enfermedad que con el tiempo puede ocasionar al niño daños graves, irreversibles, con objeto de iniciar su tratamiento en forma oportuna. Entonces, ese es el objetivo del tamiz. Ajá, prevenir las complicaciones y empezar un manejo y un tratamiento antes de que tenga daños graves e irreversibles. Dice la variabilidad institucional en México. Entonces, bueno, esta es del 2009. Seguramente ya habrá algunos cambios, ¿no? Pero en la Secretaría de Salud solo se tamizaba hipotiroidismo, en el IMSS se tamizaban 4, que es hipotiroidismo, hiperplasia suprarrenal congénita, fenilcetonuria y deficiencia de biotinidasa. Estas 4 creo que son las que ahorita son como obligatorias. Entonces, todos mínimo deben de tener estas 4. En el ISSSTE se hacía hipotiroidismo y fenilcetonuria. Y Pemex, que tiene una genetista, pues muy, em, mm, pues no solamente experta en errores innatos, sino con mucha promoción, ¿no? Y que ha hecho mucho trabajo, pues, de picar piedra y de hacer conciencia. Y muchos años Pemex tuvo el tamiz más ampliado que existía en México, que hasta era creo que de más de 67, como de 72 enfermedades, y tamizaba mucopolisacaridosis, que se tamizaban diferentes, esas no están en espectrometría de masas. Y hasta que hubo cambios y ya ven que ya ni tamiz se sabía, ¿no? O sea, yo no sé mucho de política ni quiero meterme en esos rollos y ya sé que a todo el mundo les gusta sus becas y sus apoyos, pero había un momento en el que ni siquiera había tamices para los bebés y fue como un año o un año y medio, mucho tiempo. Y entonces actualmente, ay, perdón, Pemex ya no hace esos tamices ampliados. Se perdió ese derecho. Luego dice, el tamiz neonatal básico se tiene, no, eso ya no se hace así. Esto a lo mejor estaba en la norma oficial mexicana, pero ya no se toman los primeros 30 minutos de vida y se extrae la sangre del cordón umbilical. No. Y el tamiz neonatal ampliado, dice las muestras. Ah, mira, pues a lo mejor esa es la diferencia. Yo aprendiendo con ustedes. A lo mejor para el hipotiroidismo sí se podía y por eso lo sacábamos de la placenta o del cordón. Del cordón nunca lo saqué yo, era de la placenta. Dice, los primeros 30 minutos de vida se extrae sangre del cordón, se aplica en papel filtro y se envía al laboratorio para determinar la hormona estimulante de tiroides, ¿no? Que es la TSH. Pero cuando se hace el tamiz ampliado neonatal, que es el que actualmente se hace, las muestras de sangre se obtienen por una punción en el talón entre 48 y 72 horas de vida.
después de iniciar la alimentación con leche. Entonces, la regla es que pase 24 horas y que sea antes de los 5 días. Entonces, idealmente se toma entre las 48 y las 72 horas, idealmente. Es posible tomarlo en cualquier momento de la vida. O sea, si ya tiene un mes, si ya tiene 2 meses, si ya tiene 8 meses, si ya tiene 10 años y están pensando que es un error innato del metabolismo, se puede hacer un tamiz neonatal ampliado. ¿Ok? Obviamente ya no va a ser neonatal. Tamiz ampliado, 67 determinaciones. Lo ideal es esto. Una de las cosas es que después de los 28 días, que es cuando deja de ser recién nacido y se vuelve lactante, ya no se puede determinar la fibrosis quística, ¿no? Entonces se pierde eso. Entonces la tarjeta de Guthrie tiene estos circulitos, es un papel de algodón que va a tener el folio con el que se va a identificar el paciente. Se tiene que escribir con pluma solamente el nombre del paciente o de la mamá y no se debe de tocar el resto del papel con las manos. Entonces, después de 24 horas de vida extrauterina, se toma la muestra del talón y tiene que caer la gota en cada uno de los círculos y dejarla secar. Después de esta gota se hacen perforaciones y esas perforaciones ya están estandarizadas para saber que en ese tamaño específico de círculo tiene tanta cantidad de cada enzima, ¿no? Entonces, ya es una dosis determinada, este disco de 3 milímetros. Y así es como se va a procesar en una placa de 96 pozos y en un aparato que hace los tamices de espectrometría para poder saber qué cantidad de aminoácidos y de metabolitos hay de cada uno de esos. Bueno, esto es lo que ya les conté. Y hay unas reglas que dicen, ¿a quién se le va a hacer? O sea, ¿cómo vamos a decidir si una enfermedad se va a tamizar o no se va a tamizar? Pues tenemos que saber que se pueda determinar o tamizar o diagnosticar por un método este, que sea costo-beneficio, ¿no? O sea, no tiene que ser carísimo el tamiz. Tiene que ser algo accesible para que toda la población pueda tener acceso a él. Esa es otra regla. Para tamizarse debe de ser que sea accesible a toda la población, que sea universal. La otra es que exista una alternativa en el manejo. Ajá. Entonces, si no hay nada que ofrecerle al paciente, no se va a tamizar. Entonces, se van a tamizar aquellas enfermedades que se pueden prevenir complicaciones, que se pueden manejar antes de que tenga la hepatomegalia y la ictericia y la hipoglucemia. Entonces, las que sí tienen algo que ofrecerse en el manejo, porque no voy a tamizar una enfermedad a la que después no le puedo ofrecer nada, no hay tratamiento, ¿ok? Por ejemplo, el Huntington, pues ¿para qué voy a tamizar Huntington si no hay nada que ofrecerles? Aunque yo lo pudiera diagnosticar, no hay algo que pueda ofrecerle a ese paciente. Entonces, estas que se tamizan son porque hay alternativas de tratamiento que se pueden ofrecer. Bueno, y entonces dentro de estas vamos a ver las mucopolisacaridosis. Las mucopolisacaridosis son enfermedades de depósito lisosomal. Quiere decir que los glucosamínglicanos se van a acumular adentro de los lisosomas de la célula y no van a poder ser degradados, entonces van a generar un efecto tóxico. ¿Cuáles son esos glucosamínglicanos? Bueno, pues los principales son el dermatansulfato, el heparansulfato, queratansulfato, condroitinsulfato y ácido hialurónico. Pues cada uno de estos va a estar acumulado por la deficiencia de una enzima y eso nos va a dar
los diferentes tipos de mucopolisacaridosis. Ahora, en general, como para saber más o menos el tipo de síntomas que van a tener estos pacientes, decimos que el heparansulfato es el que da la discapacidad intelectual, es el que afecta al sistema nervioso central. Entonces, los pacientes que tienen alteraciones de heparansulfato van a cursar con discapacidad intelectual. El dermatán, el queratán y el condroitin sulfato tienen que ver más con las alteraciones esqueléticas. Igual el ácido hialurónico con el tejido conectivo. Entonces va a haber enfermedades que solo van a tener alteraciones esqueléticas y va a haber otras que sí van a tener alteraciones esqueléticas y discapacidad intelectual. Y hay otras que solo van a tener discapacidad intelectual y no van a tener tantas dismorfias. Ajá. Bueno, entonces hay muchas mucopolisacaridosis, pero se ponen así, MPS, que es mucopolisacaridosis, tipo 1, H es de Horler. Entonces, va a tener su clasificación numérica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y va a tener su epónimo del doctor que la describió. Entonces, la tipo 1 es el síndrome de Horler. El síndrome de Horler va a tener una alteración en la alfa-L hidroronidasa, que lo que va a hacer es que se va a acumular dermatansulfato y heparansulfato. Entonces va a tener alteraciones esqueléticas y alteraciones intelectuales. ¿Ok? Entonces va a haber opacidad corneal, disostosis múltiple, organomegalia, cardiopatía y retraso mental. Y el gen para que se forme esta alfa-L-hidroronidasa está en el cromosoma 4p16.3. Luego la tipo 2 se parece mucho al Horler, se llama Hunter, pero esta es ligada al X. Entonces son familias en donde solo hay varones afectados con mucopolisacaridosis y mujeres portadoras. Y acá puede haber niños y niñas afectados. Bueno, entonces esta está en XQ28. La enzima es la hidronato sulfatasa y esta va a hacer que se acumule también dermatán y heparán. Y es una forma más grave de disostosis múltiple, organomegalia. No tiene opacidad corneal, que es la principal diferencia con la 1. Discapacidad intelectual y muerte antes de los 15 años. Bueno, entonces esta es otra vez la tipo 1. Retraso psicomotor a partir de los 12 meses, progresivo, severo. Función intelectual a los 2 a 4 años y a partir de ahí la regresión. La talla se detiene de 2 a 3 años y máximo mide 97 centímetros y mueren alrededor de los 10 años. Esto es cuando no había tratamiento, pero ahí vienen también las cuestiones éticas, ¿no? Bueno, entonces Horler es la tipo 1, va a tener una facies característica que es una facies tosca, tienen un frontal prominente, tienen las cejas muy pobladas, tienen sinofris, tienen la piel engrosada por la acumulación de los glicosaminglicanos. Esa piel engrosada pues, puede tener también como esta puffness, le dicen en inglés, pero es como que se hace acolchonadito alrededor de los párpados, ¿no? Alrededor de los ojos. La nariz también se hace así, grande, ancha, con narinas antivertidas por la acumulación de los glicosaminglicanos en el tejido conectivo. Roncan porque también las vías respiratorias van a tener acumulación de glicosaminglicanos. La lengua se hace grande porque se acumulan los glicosaminglicanos, las encías se hacen grandes, los labios se hacen grandes, todo el tracto respiratorio y digestivo está obstruido, ¿no? Es una acumulación de esos glicosaminglicanos. La disostosis lo que se manifiesta es que hay una limitación en el movimiento de las articulaciones, entonces antes le decían gargolismo. No se pueden mover, las articulaciones tienen limitación a la extensión, las manitas tienen camptodactilia, no se pueden estirar los dedos. Entonces, por eso les decían gargolismo.
En el abdomen es muy prominente, bueno, el cuello es corto, también por la acumulación de glicosaminoglicanos. El abdomen es muy prominente porque tienen hepatomegalia y esplenomegalia, o sea, el hígado les llega hasta acá, muy grande. Pueden tener hernias umbilicales o inguinales. Horler tiene catarata, ¿no? Y vean cómo se parecen todos los fenotipos, o sea, aunque sean, no sé, irlandeses o que sean pelirrojos, pues las caritas se parecen porque es la fase que da la acumulación de los glicosaminoglicanos. Bueno, son talla baja, son discapacidad intelectual, el puente nasal deprimido, las mejillas prominentes, los labios gruesos, las cejas muy pobladas, el cuello corto, la opacidad corneal. También hay acumulación de glicosaminoglicanos en las encías, no solamente en la lengua. Entonces tienen alteración en la organización de las piezas dentarias. Otra característica es la jiba dorsal. Entonces, cuando nacen bebés hipotónicos o normales, pero que tienen manchas mongólicas aberrantes, o sea, muy grandes, tienen su mancha gris y tienen una jorobita dorsal, una jiba dorsal, hay que pensar que puede ser una mucopolisacaridosis. Y el fenotipo característico de la cara no lo van a tener hasta después del año. Nacen como en cualquier bebé, ¿no? Pero se van acumulando esos glicosaminoglicanos hasta que se forma una facies tosca. Las manitas no pueden estirar los dedos. Ajá. El frontal muy prominente. Las costillas van a ser como aplanadas y los cuerpos vertebrales van a estar ovoides o planos. Y bueno, pues la hepatomegalia, ¿no? Vean hasta dónde llega el hígado. Esto. En una microscopía electrónica, pues se ve la acumulación de los glucosaminoglicanos adentro de las células y de los lisosomas. El diagnóstico se hacía también bueno, con la medición de la enzima, pero no es tan fácil, y con frotis. Entonces, en el frotis de sangre, me acuerdo que mandábamos nuestras laminillas, ¿no? O sea, dejas caer una gota en el vidrio y luego la jalas con otro y haces los frotis, pero que si te queda grueso, que si no, que si está muy delgado, que si está diluido, todo eso es una cosa que ya la verán en la vida real, amigos, pero este, pues son procesos. Y actualmente se puede hacer la medición de la enzima y se puede hacer el estudio molecular genético, que es muchísimo más fácil, es una muestra de sangre normal. Y para errores innatos, pues ya hay paneles muy específicos que, pues, no sé, a lo mejor cuestan 7,000 o 9,000 pesos, ¿no? Que ya no es como antes imposible, que costaban 60,000 pesos un gen y así. Pues todavía son caros, pero ya a como estaban cuando empezaban, y seguramente que con la demanda y la tecnología, pues esperemos que algún día sea alcanzable para más población, ¿no? Bueno, y de los primeros tratamientos que hubo fue el Aldurazyme. Aldurazyme es la terapia de reemplazo enzimático que diseñó Genzyme, que es el laboratorio. Ya hay otras alternativas. No es comercial, bueno, pero aquí le ponen. Em, Se empezó a manejar primero con trasplante de médula ósea o de células de cordón, células madre, hematopoyéticas, y actualmente pues se usa la terapia de reemplazo enzimático. Entonces, si la enzima alfa-L hidroronidasa no funciona porque el gen está afectado y no la puede producir adecuadamente, entonces se hace una
L-hidronidasa recombinante, que quiere decir que se hace con ingeniería genética y se ponen, normalmente son bacterias o células para que la produzcan, ¿no? Entonces, por métodos de tecnología de laboratorios, se purifica, etcétera, y ya y se tiene la enzima, que es como si se fabricara insulina, como si se fabricara eritropoyetina. Entonces ahora se fabrica alfa-L-hidronidasa para estos pacientes. Ahora, claro que les va a ayudar a metabolizar los glicosamínglicanos donde se acumulan y donde puede llegar esta enzima recombinante, pero no va a poder llegar al ojo porque no hay vasos sanguíneos que irriguen ahí. No va a poder llegar al cerebro porque no cruza la barrera hematoencefálica y a veces las complicaciones de corazón pues tampoco mejoran tanto, ¿no? Entonces, bueno, aquí nos ponen la dosis y eso viene también a las cuestiones éticas porque pues si el paciente vivía 10 años, a lo mejor ahora ya va a poder vivir mucho más y va a poder tener una talla mejor, ¿no? Pero va a seguir con discapacidad intelectual, va a seguir con opacidad corneal. Y entonces también es pensar eh, qué tanto le conviene eso a la familia, ¿no? Que lo tiene que cuidar más tiempo, o a la sociedad probablemente. O sea, son dilemas éticos que se presentan, pero pues que obviamente si hay un tratamiento para tu hijo, pues lo quieres, ¿no? Lo vas a usar. Entonces hay como muchas pláticas y discusiones alrededor de esto, porque pues ahora van más, antes eran los niños, ¿no? Con mucopolisacaridosis, pero ahora va a haber adultos en la realidad en los pocos años que se está implementando este tratamiento, pues apenas vamos a ver cuáles son los efectos a largo plazo que tiene usarlos. Solamente si ya está el antecedente en la familia. Si ya se sabe que en la familia hay portadoras o hay pacientes afectados con mucopolisacaridosis, lo primero es hacer el estudio genético en el afectado para saber cuál es la variante genética o la mutación que está dando la enfermedad. Y ya que se tiene esa variante, entonces se puede buscar de forma prenatal en una muestra de líquido amniótico o en una muestra de vellosidades coriónicas y hacer un diagnóstico prenatal. Ajá. Y sí se puede hacer un diagnóstico preimplantacional, igual sabiendo cuál es la variante, pues se toman muestra de las blastómeras de un grupo de 3 a 5 células y buscar cuáles de esos embriones están este, afectados con la enfermedad, ¿no? O sea que esta es autosómica recesiva, entonces que los dos alelos tengan la misma variante. Ok. Y pues sí, todo eso ya se podría hacer. Hay otras formas más leves, que es el Hurler-Schei, es la misma enzima, es el mismo gen, todo, pero es una variante más leve. Y hay otras que se llama Schei o Shei, no sé cómo le ponen, creo que es francés. Shei, y y pues todavía es un fenotipo mucho más leve, pero es la misma enzima, con los mismos síntomas de forma más leve. Luego está Hunter, que si se acuerdan es la ligada al X. Entonces Hunter solo va a haber varones. Y la facies es muy característica, igual que el Horler, son diagnósticos diferenciales entre sí, pero esta es ligada al X, esta va a tener también lo de las hernias umbilicales, todo lo demás es lo mismo, la disostosis, y esta no va a tener opacidad corneal, ¿se acuerdan? Esta no tiene la opacidad corneal. Ah, y creo que había un actor, ¿no? Que es el de la familia Peluche, que es Hunter. Yo la verdad no vi mucho la familia Peluche, pero sé que era porque aparte su familia consultaba en el hospital donde yo estaba. Entonces, estaban súper orgullosos de él que salió en la tele. Y este es el mismo paciente. O sea, vean cómo nace. No nace.
con la facies característica. O bueno, este bebé ya es más grande, ¿no? Pero aún de bebé más chiquito, pues todavía menos. Es difícil pensarlo. Entonces, de lo que nos puede hacerlo pensar en lactantes es la mancha mongólica aberrante, que quiere decir una mancha mongólica grande. ¿Ya saben cuál es la mancha mongólica? Esa gris que está en las pompas, la región dorsolumbar, que nacen los bebés y tienen ahí como un moradito en las pompas. Bueno, pues las enfermedades lisosomales o las esfingolipidosis la tienen muy grande. Es una mancha que está de todo el tamaño de la espalda. Entonces le dicen mancha mongólica aberrante. Puede tener la jiba dorsal que ya vimos y puede tener las hernias inguinales y umbilicales. Entonces así podríamos pensar una mucopolisacaridosis antes de que tengan todas las demás manifestaciones. Pero pues imagínense, el doctor del servicio social que van a ser ustedes. Ujú. Ay, a mí me gustó mucho. Sí lo sufrí en el momento, pero sí disfruté el servicio social. Sean buenos doctores. No le hagan caso a los de la juris, que son los que complican toda la vida. Bueno, sí háganles caso, pues, pero que no les quiten lo bonito de la experiencia. Pues vean cómo se parecen. Sus manitas en garra, ¿no? La disostosis, la camptodactilia, la limitación a la extensión, no pueden estirar las manos, no pueden alzar los brazos. Miren el abdomen qué prominente. Tiene un hígado muy grande, un vaso muy grande. A veces puede tener estas alteraciones también en la piel. Los dientes también todos desorganizados, con la lengua con pues macroglosia de la acumulación de glucosaminoglicanos y las encías con la acumulación de glucosaminoglicanos. En las radiografías de mano se ve esta forma de las falanges, muy engrosadas, muy de base ancha, muy engrosadas, estas falanges. Nos hacen pensar en mucopolisacáridos. Las portadoras, mujeres portadoras que tienen hijos afectados, mujeres portadoras que tienen hijos. Entonces, la abuela, mamá, los hijos. También tienen tratamiento, este es el Apraz, que es hiduronil sulfatasa y idursulfatasa. Esta es de Shire, pero también ya hay otras farmacéuticas que la venden. Luego está el Sanfilippo, es otro tipo de mucopolisacaridosis, debe ser la 3. Del Sanfilippo hay tipo A, tipo B, tipo C, tipo D, tipo E. Y esta está característica también porque tiene crisis convulsivas, puede tener déficit de atención, puede tener una discapacidad intelectual o puede tener un coeficiente intelectual limítrofe. Y dicen que no tiene la facies tosca, pero pues muchos pacientes sí la tienen. Entonces, ahora también se hacía, o en un tiempo se hizo un tamizaje. Miren cómo este no tiene las falanges así de engrosadas como las otras que vimos, ¿no? Entonces, esta solo afecta al sistema nervioso central, no tanto afecta a los huesos, aunque aquí sí se ven cuerpos ovoides, pero es por la edad. No afecta tanto los huesos, pero sí el desarrollo intelectual. Entonces, a los pacientes que tenían crisis convulsivas, que tenían déficit de atención, se les buscaba Sanfilippo, porque podía ser una mucopolisacaridosis leve. Y también hay terapia de reemplazo enzimático para el Sanfilippo tipo B, que es el más frecuente. Entonces, para ese ya es. La otra es Morquio. Morquio es de inteligencia normal, no tiene opacidad corneal y solo afecta a los huesos. Entonces, lo muy característico de Morquio es la forma del tórax, una platiespondilia, los cuerpos vertebrales están aplanados. Tiene el tórax en quilla, que es esta pectus carinatum. Las metáfisis están muy ensanchadas. Vean cómo se ven prominentes las metáfisis. O sea, afecta esquelético, pero la cara no.
Puede tener también sus alteraciones dentales. Y es la talla baja con la inteligencia normal y la alteración del tórax. Entonces, este es un tórax corto, en quilla, y por eso se ve el abdomen prominente. Pero este no tiene patas planomegalas, si yo me acuerdo. Entonces, es una displasia esquelética. Es la alteración esquelética que está dando por la acumulación de queratón sulfato. Las costillas son muy anchas, les dicen costillas en remo. Los cuerpos vertebrales superaplanados, eso es platispondilia. El espacio intercostal está disminuido, escoliosis. Vean los cuerpos vertebrales ovoides o aplanados. Hay unos que se ven así absolutamente planitos. Mm. Las alteraciones también en el techo acetabular. Las metáfisis ensanchadas. Los huesos largos están cortos. Metáfisis enganchadas. Estas falanges sí están anchas también, cortas, anchas. Luego está la mucopolisacaridosis tipo 6 que se llama marotolami. A ver si está escrito. Se escribe maroteaux. Es francés también. Marotolami. Esta también tiene inteligencia normal, pero esta sí tiene facies tosca y sí tiene opacidad corneal. Pero inteligencia normal, que es súper importante, ¿no? Las hernias umbilicales. Pero vean, facies tosca, talla baja, alteraciones esqueléticas. Pues hay que pensar mucopolisacaridosis. Y mucopolisacaridosis es un error innato del metabolismo. Es una enfermedad metabólica. Falta una enzima que hace que no se pueda. Así se escribe Maroteaux. La marotolami es la mucopolis tipo 6. Tiene inteligencia normal. Eso es súper importante. Y pues piensen, ¿no? Que estas alteraciones dismórficas, metabólicas, esqueléticas, intelectuales, la visceromegalia, las limitaciones a los movimientos, las hernias, la mancha mongólica, pues pueden ser enfermedades genéticas porque no se produce una enzima. Y por ejemplo, esta, pues ya tiene también tratamiento enzimático, entonces en esta sí les cambias la vida, porque pues los maroto tienen inteligencia normal y que les quites todas las condiciones esqueléticas, imagínense. Bueno, no las quitas, pero las controlas, ¿no? Lo que no es la opacidad corneal. No sé si necesitarían trasplante. Y luego está la otra que es SLAI, esa debe ser la tipo 7, y esta se caracteriza más por las hernias, también las manchas mongólicas. Miren la hernia, por Dios. O sea, diástasis de rectos, ya todo separado de los músculos abdominales y las hernias inguinales. Así nacen. Entonces hay que pensar una enfermedad genética por defecto de una enzima y que puede ser una mucopolisacaridosis. Entonces, si este paciente está en la terapia intensiva, por favor háganle un exoma. Háblenle al genetista, que el genetista le pide el exoma. Y este no tiene tan afectada la facies, ¿no? Es más como el tejido conectivo. Muy bien, ¿qué más? ¿Cómo van? ¿Ya se durmieron? No, doctora. No, Están desayunando, ¿verdad? poquito. Bueno, entonces la última que vamos a ver es la hipercolesterolemia familiar, que esa también está del terror, ¿no es cierto? Esa también está muy frecuente, ya vieron que está en 1 de cada 500 de la población. Y en nuestra población, bueno, entonces
Bueno, pues ya saben, los lípidos pueden ser los triglicéridos, el colesterol o las lipoproteinemias. Hay enfermedades genéticas que afectan las tres. Entonces, la frecuente es la hipercolesterolemia familiar, pero también hay actualmente investigaciones y protocolos abiertos para diagnosticar kilomicronemias. Entonces, en las kilomicronemias aumentan los triglicéridos y ya hay tratamiento. Entonces, ya hay tratamiento, pero todavía no está disponible el tratamiento para los pacientes en México. Sin embargo, las farmacéuticas pues ya están haciendo ese esfuerzo de buscar pacientes para que cuando se los aprueben y ya lo puedan tener, pues se empiecen a tratar. ¿Ok? Bueno, pero ahorita vamos a enfocarnos en las del colesterol. Entonces ya saben ustedes que el colesterol es el componente de las membranas celulares, que es el precursor de las hormonas esteroideas y de los ácidos biliares. O sea, es fundamental tener colesterol para poder vivir. Entonces, este se absorbe a partir de la dieta de origen animal. Muy poco puede ser sintetizado por los tejidos, entonces hay que comerlo. Mm, Y pues la síntesis del colesterol es a partir del acetato y con la enzima esta hidroximetilglutarilcoenzima A, sintetasa o reductasa, y pues se va a formar el ácido mevalónico que se va a convertir en colesterol. Entonces, la hipercolesterolemia familiar es una enfermedad autosómica dominante que se va a caracterizar por el aumento de LDL y de colesterol total. LDL, acuérdense que es el colesterol de baja densidad. Entonces, esta enfermedad ocurre porque hay alteraciones en el receptor de LDL, en el gen que codifica para el receptor de LDL. Creo que el gen se llama igual LDLR, a lo mejor por receptor. Y entonces lo que va a ocasionar es que va a existir un depósito excesivo de colesterol en los tendones en la piel y ateromas que van a dar una enfermedad coronaria prematura, ¿no? Entonces, estas acumulaciones de colesterol se llaman jantomas y estos jantomas se pueden acumular alrededor de los ojos, en los párpados. Son acumulaciones de colesterol, así tal cual. Son bolas de colesterol. Puede haber, la acumulación también se puede ver a nivel del fondo de ojo, que es la lipemia pigmentaria. Los jantomas tendinosos, pues es donde están las terminaciones de los tendones, las inserciones de los tendones, pues también se acumula ahí el colesterol. Puede haber jantomas palmares. Son tumores, son duros, son como piedritas, amarillos. Pueden estar también en el tendón de Aquiles, estos tumores de colesterol. Puede haber algo que se llama arco corneal, que es también esa acumulación de colesterol a nivel de la córnea. Y esta, por ejemplo, va a estar presente en el 10% antes de los 30 años, pero en el 50% después de los 30 años en heterocigotos, o sea, en aquellos pacientes donde un gen LDL sí funciona, pero el otro gen LDL no funciona, son heterocigotos. Y la cuestión es que es tan frecuente la hipercolesterolemia familiar que puede haber homocigotos, o sea, se casan dos heterocigotos para hipercolesterolemia. Yo digo se casan, pero bueno, ya saben ustedes que tienen hijos. Y entonces los hijos pueden ser homocigotos. Y cuando los dos genes están alterados, entonces la enfermedad es mucho más grave. Y el arco corneal puede aparecer antes de los 10 años, pero no solo eso, sino que la enfermedad coronaria también, ¿no? Entonces va a haber una aterosclerosis prematura y severa. Miren, los heterocigotos para hipercolesterolemia familiar están en 1 de cada 500, por eso es tan frecuente. El colesterol total va a ser de 300 a 400 miligramos. El LDL va a ser de 250. Van a tener hiperlipidemia desde el nacimiento y van a tener aumento de colesterol en la sangre del cordón umbilical. Entonces son pacientes que tienen hipercolesterolemia de difícil control. Aunque hagan dieta, aunque hagan ejercicio, aunque todo, no se pueden controlar tan fácil, ¿no? Entonces hay que pensar que puede ser algo genético.
y ya dejen de regañarlos. También, o sea, también es. Sí es la dieta, sí es el ejercicio, pero más es que no funcionan sus genes. Y cuando son homocigotos, esto es más raro, es uno de cada millón de personas, pero hay poblaciones en donde es más frecuente, ¿no? Yo me acuerdo que había familias de Oaxaca que llegaban todas con hipercolesterolemia familiar. Ay, perdón. Y pues los niñitos homocigotos con los jantomas, con la enfermedad coronaria, y chiquititos, ¿no? Pero miren, acá el colesterol puede llegar hasta 1000 miligramos por decilitro. La LDL puede llegar hasta 900, de 500 a 900. Los jantomas planos pueden aparecer desde los 6 años. La cardiopatía coronaria puede estar antes de los 10 años. O sea, se infartan, son niños. Fallecen por infarto al miocardio a los 20 años, más o menos. Puede haber estenosis valvular y supravalvular. Y la fisiopatología depende del tipo de mutación. Entonces va a haber diferentes mutaciones que afectan diferentes pasos de la función del receptor. Entonces puede estar afectado, déjame ver, nunca lo explican. Eso lo pone. Vamos a ver, dice, clase uno son los alelos nulos que tienen la ausencia total de la producción del receptor y por lo tanto se asocian a los cuadros clínicos más severos. Entonces, las tipo uno es que no se produce la proteína del receptor. Entonces está el retículo endoplásmico rugoso donde están los ribosomas haciendo las proteínas y no hay producción de receptor. Ajá, entonces este es grave porque no hay receptor. Luego, las clase 2 son los alelos que afectan el transporte del receptor del retículo endoplásmico y el aparato de Golgi. Es el tipo de mutación más comúnmente encontrado. El tipo 2A es la mutación que bloquea completamente el transporte del receptor del retículo y el aparato de Golgi. Y la 2B es la mutación que provoca un bloqueo parcial. Ay. Entonces, puede haber que no haya porque no se sintetiza, pero puede haber que no se transporte. Entonces hay una 2A y 2B. Una, no hay nada de transporte hacia la membrana, o sea, la proteína de Golgi, y otra hay un transporte parcial. Entonces, ya que se sintetiza el receptor, lo que tiene que hacer es llegar a la membrana de la célula, ¿no? Para que ahí pueda llegar el LDL. Pero entonces en estas no se sintetiza. En la 2 no se exporta, no llega. Luego en la 3 dice, los alelos que afectan la unión de la ApoA, digo la ApoB, de la LDL. Los receptores llegan a la superficie, pero unen principalmente VLDL, los de very low, ¿no? Los de muy baja densidad. Entonces, los tipo 4 afectan la internalización del receptor unido a LDL y los tipo 5 afectan el reciclaje del receptor por no poder disociarse del complejo en el endosoma. Entonces, es todo el metabolismo del receptor. Entonces, hay mutaciones que no lo producen, hay mutaciones que no lo dejan llenar a la membrana. Hay mutaciones donde aunque esté en la membrana no recibe el LDL, solo recibe el VLDL. Hay mutaciones que ya que tienen el LDL no dejan que se internalice la vesícula con el colesterol. Y hay mutaciones que afectan el reciclaje, ¿no? O sea, el receptor que ya está sintetizado no lo devuelven a la superficie. Entonces, son diferentes pasos que tienen que ver con el mismo gen. Y según la mutación que tenga ese gen, pues va a ser la fisiopatología. Entonces, el gen del receptor LDL está en el cromosoma 19, en el brazo corto, tiene 18 exones, la proteína tiene 839 aminoácidos, regula niveles de RNA del receptor de LDL, hay un aumento de los esteroles intracelulares, el RNA mensajero no se transcribe. Bueno, depende del tipo de mutación, ¿no? Cromosoma 19. Y este receptor tiene 5 dominios, que es el dominio de unión al ligando, el dominio de homología del precursor del factor de crecimiento epidérmico, el dominio de azúcares ligados, el dominio de anclaje de membrana y el dominio citoplasmático. Pues aquí está gráfico, ¿no? El dominio de unión al ligando,
el dominio precursor del factor de crecimiento epidérmico, el dominio de unión al azúcar, el dominio transmembrana y el citoplásmico. Pues todo esto es el receptor. Entonces puede tener mutaciones en cualquiera de estos 800 aminoácidos. Y según la clasificación, pues va a ser, bueno, esta es la que ya contamos, ¿no? Que no hay síntesis, que no hay un transporte del retículo endoplásmico al complejo de Golgi, que no hay unión a al receptor, que no hay internalización o que hay un reciclaje defectuoso. Esta es la que viene en su libro. Pero bueno, toda es la misma, ¿no? Los diferentes pasos de donde puede estar afectado. Desde la síntesis, el transporte, la unión, la, ¿cómo le ponen? La internalización y el reciclaje. Eso es lo que está pasando. El diagnóstico es clínico, con los niveles altos de colesterol, triglicéridos normales, historia familiar, enfermedad coronaria prematura, y se debe sospechar en personas con cardiopatía prematura. Clínicamente, pues se puede hacer la división de la actividad de los receptores en cultivo de fibroblastos. La realidad es que no se hace esto, es muy difícil encontrar un lugar donde lo hagan, entonces se hace el estudio genético. El estudio genético ya es muy alcanzable en muchos lugares. Entonces pues lo que miden, ¿no? En la actividad de funcionamiento en los fibroblastos, pero pues, así yo que pienso en lugar, pues no sé dónde lo haría. O sea, lo tendría que mandar a Clínica Mayo a Estados Unidos y para exportar un cultivo de fibroblastos, pues un rollo, ¿no? Los diagnósticos diferenciales son con otras dislipidemias, que puede ser una apolipoproteinemia B100, una hiperlipidemia familiar combinada, disbetalipoproteinemia, déficit de proteínlipasa, hipertrigliceridemia. O sea, todos estos son errores natos del metabolismo, ¿no? Enfermedades metabólicas congénitas. No funcionan las enzimas, no se pueden metabolizar y pues ya puede haber tratamientos. Entonces, pues la dieta siempre es importante. Pueden utilizarse inhibidores de la acetilcoenzima A, hidroximetilglutarilcoenzima A reductasa, secuestradores de ácidos biliares o cirugía de derivación IAL para que no se absorba. Y actualmente ya hay otros tratamientos también, por eso ya se puede buscar y ofrecer. ¿Quién es el que da el tratamiento de hipercolesterolemia? No me acuerdo, pero sí ya hay un laboratorio que, así como Ginseng, Shire, todos esos, está uno de hipercolesterol. No me ha tocado pacientes, y por eso no lo ubico. Pero pues eso hacemos, o sea, cuando te llega el paciente investigas qué haces con tu paciente, ¿no? Entonces, a leer toda la literatura nueva, a buscar los contactos de las farmacéuticas, porque lo que hacen las farmacéuticas es que les hacen el estudio molecular gratis, porque lo que ellas quieren es encontrar pacientes, confirmar pacientes y vender su fármaco. Entonces, esos planes de diagnóstico, que tienen muchas reglas, ¿no? Porque no es para todo el mundo, pero sí ayuda a mucha gente. Y entonces, incluso ellos también pueden ayudar a que te lo pague el IMSS o que te lo pague los seguros de gastos médicos mayores. Y las farmacéuticas lo que buscan, pues, es ayudar a la población, por supuesto, pero acomodar sus productos, ¿no? Sus fármacos. Entonces, ayudan mucho a los pacientes con enfermedades genéticas. Y ya, acabamos. Nos vemos la próxima. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. O sea, yo nunca me Muchas voy a gracias, curar doctora. de la voz. Bueno, nos vamos a poner de acuerdo. Nos vamos a ver el miércoles o el viernes, cuando quieren. El viernes usualmente nos vemos, doctora, pero Órale, va.
Viernes. Ya les voy a repartir temas. Porque si no, no voy a poder hablar más. ¿Cuántos equipos son? 4, doctora. 4. Entonces vamos a ver. El equipo 1 va a dar fenilcetonuria para acabar ya los errores innatos. Luego yo les voy a dar toda la introducción de síndromes de cáncer familiar. Y el equipo 2 va a preparar leucemia mieloide crónica y linfoma de Burkitt. El equipo 3 va a preparar retinoblastoma y el equipo 4 va a preparar cáncer de mama. Cáncer de mama por BRCA. Muy enfocado a la parte genética, ¿no? Porque pasa como con la diabetes, que se van a todos los... Pues muy enfocado a la parte genética y eso vamos a ver el viernes, ¿va? Sí, doctora. Muchas gracias por su tiempo y su buena disposición y nos vemos el viernes. Que descansen. Gracias. Gracias, doctora, igualmente. Gracias. Bye bye.